Bien, soy Roberto Cuadros, profesor contratado doctor del Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura en la Universidad de Sevilla y, en fin, apasionado de muchos temas desde filología lingüística y últimamente, en especial, sobre la ilustración, en torno a qué influencia tiene la ilustración en la literatura infantil, y sobre eso hace poco han salido dos estudios y, en fin, es una vía de investigación bastante prometedora por el momento. Me gustaría empezar con esta pregunta que todos ustedes conocerán. ¿De qué sirve un libro sin imágenes ni diálogos? Si no la conocen, es la pregunta o es el lamento que Alicia en el País de las Maravillas se hacía en un momento en que encuentra un libro. Yo lo que quiero demostrar aquí es que es fundamental, es básica y nos va a ayudar especialmente para el público al que vamos a dirigir esta ponencia, que es el público de infantil y primaria. Vamos a aportar distintos ejemplos que creo que no van a dejar ninguna duda en este sentido. Vamos a abordar las relaciones básicas que se suelen establecer entre el texto y la ilustración. Tampoco pretendo dar una visión, una discusión conceptual muy amplia. Sí es importante partir de la idea de que la ilustración, en el diccionario de la Real Academia aparece en la primera definición, que es algo así como adornar, ornamentar el texto. Eso, evidentemente, aunque se ha superado, pero sigue estando como uno de los pilares de la ilustración, el embellecimiento, el componente estético. Pero mucho más allá de eso, y todos los especialistas actualmente de literatura infantil coinciden en que eso es mucho más que adornar o embellecer el texto. De hecho, se conciben los libros con texto de ilustración como obra total, en el que, cuya comprensión lectora no procede solo del texto, sino de la conjunción de ambos códigos, del texto y del visual, que además muchas veces no tiene ni por qué respetar la distribución de texto a la izquierda e imagen a la derecha. En la rúbrica que la UNESCO estableció para evaluar los libros infantiles, decían que las ilustraciones debían acompañar al texto sin ser, vamos a decir, repetitivas, e incluso podríamos decir que no resultaran del todo contradictorias. Esta idea de la contradicción es bastante interesante. Os podría poner muchos ejemplos de aquellos en las que la ilustración, pues sí, complementa, aporta algún detalle más. Pero es muy curioso porque el libro, diseñado incluso para un público de 6 años, hay una relación que aparentemente es contradictoria y sin embargo es completamente interpretable. De hecho, porque surge algún tipo de relación irónica que hace que la perciba el niño o la niña en este caso y no produzca ningún sinsentido. En este sentido, lo que yo intento también justificar es que la imagen o la ilustración siempre plantea algún tipo de respuesta activa por el niño. Puede ser un tipo de respuesta basada, por ejemplo, en las relaciones de contradicción. O bien, por ejemplo, puede ser por un título o una portada llamativas como, digamos, el apestoso hombre que soy y otros textos maravillosamente estúpidos. Bien, pues en el primer bloque en el que analizamos alguna relación entre texto e imagen, me gustaría que vierais el siguiente libro. Podéis encontraros con que en la parte derecha está el dibujo y en la parte izquierda está dedicada exclusivamente al texto. Si os fijáis en ambos, os puede parecer que el resultado es contradictorio. ¿Por qué? Porque el texto reproduce unas palabras que una mamá dice a su hija, diciéndole: yo no me metía nunca la nariz, los dedos en la nariz. Y justo al lado tenemos la ilustración en la que parece que hace todo lo contrario, donde en ese juego irónico se puede ver perfectamente como una ilustración y un texto pueden ser aparentemente contradictorios, pero sin embargo funcionan. Bien,
En esta nueva ilustración os vais a encontrar un título, encontráis en el título que os puede parecer un cuento tradicional, pero digamos que Anthony Brown solo ha cogido de tradicional prácticamente el título. ¿Por qué? Os sitúo para que la ilustración podáis entenderla perfectamente, y es que una mujer está un poco harta de que su marido y sus 3 niños no colaboren en casa. Por lo que estamos deduciendo pues, que se están comportando, y aunque suene vulgar decirlo, como unos cerdos. Entonces, ocurre un paso de la realidad a la fantasía, y es que a los niños se les pone cara de cerdo. Y la mujer harta dice que se va, y hasta que no intenten, digamos, pues volver a un estado de limpieza, de salubridad, etc. Entonces, en apenas una ilustración, vemos cómo se ha producido ese cambio y cómo vuelve a las pocas viñetas, donde puede establecer perfectamente un giro que desde el punto de vista de la ficción parece bastante difícil, pero que el niño entiende perfectamente. En las dos siguientes ilustraciones vais a encontraros con que en la parte izquierda encontráis una respuesta. En la parte derecha tenemos algún dibujo que corresponde a distintos tipos de personajes que aparecen, pero la curiosidad que suscita, y esto es importantísimo en estos libros que estamos dirigiendo a alumnos de infantil y primaria, y es que el lector tiene que ser activo y tiene que intentar adivinar la gran pregunta. La gran pregunta, jugando de una manera con la ficción del texto, aparece en la segunda ilustración que estáis viendo con un secreto, y aparece tapado. Y se dice al final, en la última frase: cuando seas mayor te plantearemos otras grandes preguntas. No sé si hacer spoiler y comentaros de dónde viene este enigma, porque evidentemente no es una situación muy cómoda y requiere cierta reinterpretación. Y esto es porque parece ser que el cuento en su origen lo que pretendía contestar era, perdón, la pregunta que un creador se hace, como la de un recién nacido, según esta teoría, es ¿por qué? Entonces los personajes, yo he elegido los de esta ilustración, pero son para quererte más, para ser mejor persona, etc. Son de ese tipo de mensajes. Entonces es un planteamiento bastante hábil, porque al lector no le da la pregunta en el texto, pero la puede adivinar o la puede poner en común con sus compañeros, con el profesor, etc. Con lo cual el objetivo sencillo es plenamente efectivo para trabajar el texto y su ilustración. Bien, en el siguiente bloque vamos a ver lo que se ha llamado técnicamente estrategias de desbordamiento, es decir, es saltarse los límites de lo que entendemos por un libro, con sus tapas, su contraportada, etc. ¿Os podéis imaginar libros que tengan agujeros, libros hechos con collage, libros en los que aparece mordida la contraportada? Pues efectivamente, y desde luego no con un uso gratuito, porque están íntimamente relacionados con la idea fundamental. Cuando no es el título del cuento, es la idea principal para que la comprensión sea satisfactoria. Esta es la parte que podemos decir de desbordamiento físico: libros que se despliegan, libros pop-up, libros con extensiones de aplicaciones para dispositivos táctiles, móviles, etc. Y hay también un desbordamiento que nos puede ser también bastante interesante, no tanto con la forma física, sino con la conceptual. Entonces, todo el mundo creo que conoce el cuento de Cenicienta, pero quizá en esta ilustración que están viendo, seguro que es difícil que asociéis a Cenicienta a una mujer que parece cansada, a una mujer que aparece con una botella que parece algo de vino, etc., porque esa adaptación toma como eje el clásico cuento de Perrault, pero introduce a mitad del desarrollo un cambio. Diría incluso antes de la mitad. Se ambienta en los años 20, es decir, Cenicienta se casa cuando la fotografía ya está establecida, con lo cual eso es un momento importante.
Y el segundo paso que os he comentado es esta imagen de una Cenicienta vieja, como avejentada y como cansada. Esa historia Marcos no tiene por qué conocerla el niño, pero sin embargo al libro le aporta una riqueza extraordinaria y por supuesto que se le puede explicar sin ningún problema. En esta versión, por otro lado, de Los Tres Cerditos se consigue el desbordamiento conceptual justo casi hacia, vamos a decir, pasado un poquito el inicio. El inicio empieza con el cuento tradicional, que el lobo se va a comer al cerdito, pero lo que provoca sorpresa y lo que evidentemente estoy convencidísimo de que hace que el texto sea para el niño y la niña mucho más atractivo, es que los cerdos se salen de la viñeta, porque los cerdos saben que se pueden salir para así salvarse, con lo cual en la viñeta que se puede ver a continuación se ve realmente el lobo con una cara de estupefacción porque no sabe dónde se han metido. El final, que tengo que contarlo, si se aproxima a la versión feliz, a la versión con el final feliz, pero es cierto que esta ruptura narrativa y de espacio es lo más destacado de esta obra y lo que hace de esta versión absolutamente recomendable. Bien, en el bloque 3 os quería plantear preguntas que en mi primera aproximación a este tipo de literatura me he hecho y que creo que también es importante, y es la figura del ilustrador. El ilustrador, se puede acudir a cualquier ilustrador para que el texto en el que vaya a trabajar mejore la comprensión lectora, vale todo, vale cualquier época, vale cualquier tipo de técnica pictórica. Evidentemente estoy preguntando en forma retórica para decir que no. De un modo positivo, les puedo decir que los ilustradores, o por lo menos los que tenemos en España, son bastante conscientes de aspectos de aspectos de psicología, de aspectos de desarrollo cognitivo, de hasta qué punto, hasta qué momento o a partir de qué momento se pueden utilizar unos colores, vamos a decir, más sombríos, más oscuros, más complejos, más degradés, por decirlo con el término francés, y en este sentido, y para no preocuparos a vosotros, padres, y a los niños y niñas, en este sentido, podemos decir que incluso a partir de los 6 años, perfectamente el niño puede leer y contemplar. Digo leer porque al fin y al cabo la lectura de imágenes es otra lectura. Puede leer sin problema ilustraciones de tipo hiperrealistas con cualquier tipo de detalle, con matización en los colores. Y eso, hay ilustradores que también pueden ser autores, lo consiguen, y en la misma persona, pero también nosotros tenemos ejemplos de tándem de ilustradores con autores bastante fructíferos, como por ejemplo puedan ser Ulises Wenzel o Arcadio Lobato. Por último, en el bloque 4 vamos a hablar de las emociones, que es un término que me parece más adecuado que hablar de simple respuesta lectora. Es decir, lo que yo quiero demostraros aquí son las consecuencias, vamos a decir, desde un punto de vista afectivo que le suscita una lectura a un niño. En este caso voy a poner el ejemplo de una niña que en este cuento, en el que pueden ver unas crías de polluelo que están, vamos a decir, un poquito abandonadas porque su madre había ido a buscar comida, se retrasa y es de noche. La respuesta que dio una niña de tan solo 9 años fue ya vienen, y se identificaba plenamente, se había transmutado, por decirlo así, en un personaje. Esa es la mejor emoción, la mejor respuesta lectora que puede tener un libro en este caso, que el personaje se identifique plenamente y lo viva, se convierta metafóricamente en ese personaje. Para terminar esta breve, por desgracia, intervención,
sí me gustaría daros algunos consejos, tanto a los padres como a los docentes, sobre qué tenemos que hacer o qué criterios vamos a elegir o cómo queremos potenciar la lectura, comprensión lectora, etc. Evidentemente, primero tenemos que buscar una buena obra, una obra de la que nosotros tengamos conciencia de que tiene unas ilustraciones bastante armonizadas con el texto, aunque puedan ser incluso contradictorias, eso no es ningún problema. Otra vía en este sentido es aprovechar al máximo posible todas las preguntas que se pueden hacer sobre el texto, sobre las imágenes, sobre el libro en total, porque el libro se concibe como una obra completa, que transmite los personajes, que pueden transmitir un determinado ámbito o gama de colores, que piensa adelantar un final, inventarte otra historia, etc. Bien, y como un tercer consejo, pues que los niños dibujen, porque así con los dibujos pueden expresar aquello que oralmente no pueden o no son capaces quizá de encontrar el equivalente oral oportuno, y además también, y como no, que hagan preguntas, que le hagamos preguntas, perdón, sobre sus propios dibujos. Y para finalizar, quisiera agradecer a la Asociación Española de Comprensión Lectora, de la que soy miembro, y a Supertix Leo Bien, la oportunidad que me ha brindado para esta pequeña ponencia, que espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.